te saludamos aquí presente la doctora Kokimi, Grace Díaz y Nidia Morales. Buenas tardes. Y en este programa en el que nos vamos por la libre, porque pues siempre tenemos invitadas maravillosas con temas que nos importan, y pues a todas y cada una de nuestras invitadas obviamente las queremos, las admiramos, disfrutamos nosotras mismas de su presencia en el mundo, así como en este espacio que Magnética FM en el 101.3 nos permite avanzar en este camino llamado vida, acompañadas, acuerpadas y disfrutando de mujeres icónicas. Así que súbete a este viaje con nosotras, escríbenos a través del Facebook Live o en el WhatsApp de la doctora Kokimi en el 44 44 21 33 37, porque este recorrido está sorprendente y va a ser muy divertido. Como cada martes te platicamos alguna efeméride, alguna conmemoración relevante. Nidia, ¿cuál es la de hoy? La de hoy no fue a propósito que nos hayamos organizado con las colegas del programa anterior. En realidad nos salió verso sin esfuerzo, pero me parece que dialogar con nuestra invitada y sostener una reflexión sobre los feminismos a diario son importantes porque, por ejemplo, hoy, 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Y esta conmemoración es tan relevante porque fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con otros organismos internacionales para plantear un desafío mundial, y nuestro país, en México, se suscribió el Protocolo de Palermo, en el que se comprometió desde el 2002 a prevenir y combatir la trata de personas, con especial atención a las mujeres y niñas que resultan víctimas. Y es que este crimen, como otros, daña o lacera de manera particular a las mujeres. Por ello, en este programa queremos poner la mirada enfática en nosotras y, como les decíamos, en cómo asumir esos feminismos a diario. Y para eso está nuestra queridísima doctora Aurenda Navarro, a quien queremos demasiado y admiramos también en igual proporción, porque sus contribuciones en esta sociedad, perritos, son significativas, y es altamente probable que usted la identifique en muchos otros espacios, porque su opinión es altamente poderosa para pensar en, como decía Almanaba, cómo sí transformamos esos escenarios que nos afectan a las mujeres. Bienvenida, Aurenda. Bienvenida, está buenísima la bienvenida, la verdad. Muy agradecida, Graciela, Nidia, por estar en este espacio, muy consentida, y además con esta pues introducción tan poderosa. Por eso digo que vaya bienvenida, que efectivamente pues es un espacio que ustedes me han brindado y que me llena de mucho placer y de mucho entusiasmo poderlo compartir el día de hoy con ustedes y con su auditorio. Y que además ha sido madrina de otro de nuestros programas, y que les mandamos saluditos. La doctora dice que ya quiere que su amiga, la doctora Aurenda Navarro, tenga su programa en esta su estación favorita, Magnética 101.3 FM. Porque además de todo este currículum, todo este talento, todo este aporte, qué bonita voz, Aurenda. Muy radiofónica. Muchas gracias. Pues ya estaré esperando la invitación. Yo esperaré la invitación de la doctora Coquito para que me diga por dónde va a ir el programa, pero al contrario, pues más bien agradecida tanto con el programa hermano de Yo Tengo Otros Datos, de nuestros colegas Jairo y Gaby, pero también agradecida con ustedes por la oportunidad, porque creo que, como bien lo ha dicho Nidia, pues más bien ha sido la posibilidad de tener unos múltiples encuentros con queridas colegas, con amistades. Ahorita recordaste a una quizá de las personas más importantes que marcó mi vida, que ha sido Alma, que sin duda tengo muchos aprendizajes de ella como mujer y como mujer sorora, y sobre todo también como alguien que siempre buscó transformar su entorno inmediato. Entonces creo que desde ahí muchas de nosotras nos paramos, y creo que es importante por eso usar la voz para enunciar eso que hemos estado construyendo conjuntamente entre nosotras.
Claro, y precisamente para que nuestras y nuestros escuchimis le imaginen un rostro, le imaginen un cuerpo a esta voz tan maravillosa y tan poderosa, te queremos invitar, querida Urenda, a que te describas para estas audiencias que quizás solo te están escuchando, quienes todavía no tienen a lo mejor la fortuna de conocerte a través de algún espacio, de algún foro, incluso de algún banner de los eventos múltiples en los que participas, pues queremos invitarte a este ejercicio de ayudar a las personas a que te imaginen. Muchas gracias, Grace. Pues cuando me lo propusiste, incluso el ejercicio, dije, ay, qué difícil es describirse a una misma, porque a veces no sientes que seas tan acertada en las palabras, pero empezaría diciendo que soy Urenda Keletsu Navarro Sánchez. Regularmente todo el mundo me dice por mi apócope Uri, que en realidad es la raíz de mi nombre de Urenda, que significa fuego creador. Wow. Y soy una mujer de estatura promedio, de 1.60, considero que tengo tez trigueña, de ojos grandes, pero rasgados, nariz respingada, boca pequeña que suelo pintar de rosa o de rojo. Tengo cabello lacio que me lo he cortado en capas. Suelo disfrazarme entre semana porque no los fines de semana como abogada por las funciones que tengo. El día de hoy vengo vestida con un traje y un chaleco azul. Suelo portar aretes, cadenas. Hoy especialmente traigo una que es un violincito que me regaló una persona muy especial para mí. Traigo anillos, traigo varias pulseras que me regalaron en el brazo derecho muchas de mis amistades, que son pulseras de protección, todas estas que me han regalado. Estas me las regalaron también unos indígenas huicholes, y siempre traigo mi reloj respectivamente con carátulas, he de decir, de otra de mis aficiones, que me gusta mucho el anime japonés y el manga japonés. Entonces aquí traigo unas carátulas de Attack on Titan, por ejemplo. Creo que eso es como podría un poco describir para nuestro auditorio, para que se imaginen un poco cómo soy. Diría mi papá también que soy de diente grande. Y pues suelo usar a veces tacones entre semana, los fines de semana tenis, que es lo más a gusto. Y creo que eso es como me describiría para que pudieran imaginarme. Muy bien, ahora nosotras también vamos a adentrar a las personas que nos escuchan en parte del trabajo que sostiene Urenda en estos feminismos que construye a diario y en toda su trayectoria como mujer en el ámbito profesional, pero también como una activista y defensora de los derechos humanos en esta su ciudad Perrito. Adelante, cabina, por favor. Los feminismos no se quedan en los libros ni en las consignas de una marcha. Nos hacen repensarlo todo. Se meten en nuestras relaciones, en nuestras camas, en la chamba, en la familia y hasta en cómo educamos a niñas y niños. No se trata de ir contra los hombres, sino de construir mundos con igualdad y dignidad. Por eso no son una fecha, son una praxis cotidiana. Implican mirarnos de frente y preguntarnos qué hábitos repetimos, qué dinámicas sostenemos sin cuestionar, qué tanto espacio damos a la igualdad en la vida real. Entonces, ¿por dónde comenzamos para contribuir a otros mundos más justos? La doctora Kokimi lo tiene claro. Hoy viaja con su colega y amiga, la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, abogada, historiadora, defensora de derechos humanos, investigadora de tiempo completo y feminista reconocida en aulas, tribunales y en la vida pública de San Luis Potosí. Con ella vamos a conversar sobre cómo los feminismos atraviesan lo cotidiano. Súbete, que ya arrancamos por la libre y sin afinación, aquí en Magnética 101.3 FM, tu estación favorita. Muy bien, Grace. ¿Y tú cómo fue que conociste a Urenda Navarro? Fíjate que estaba hoy pensando, tratando de recordar, y en aquel 2018, cuando yo era una bebecita de la materia electoral, estábamos preguntándonos muchas cosas sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, y
alguien sugirió que convocáramos la opinión experta de la doctora Urenda y cuando la escuché yo quedé fascinada y de ahí pues cada vez que tengo la posibilidad de escucharla en algún foro, en algún espacio, también recuerdo alguna conmemoración del 8M donde te invitaron como oradora y que fuiste muy poderosa y desde el principio me encantó que ella advirtió, no voy a decir discursos cómodos para los políticos de este estado y eso a mí fue, híjole, por eso no me invitan. Fue tremendo porque dije, ella avisó. Ella advirtió, y tú ni idea de dónde la conoces. Y la que avisa no miente, y así es la doctora Urenda en muchos de los espacios en los que está. Me parece que para mí también es difícil señalar una fecha precisa, pero indudablemente es un referente y una colega importante para impulsar muchos movimientos en favor de las mujeres víctimas y pues para mí es imposible también no nombrar a Alma Nava como esta mujer que se encargaba y creo que hasta tenía como misión personal presentar a mujeres valiosas entre sí y a nosotros nos llevó al espacio donde ahora trabajamos en EDUCIAC, a la doctora Urenda y siempre ha sido como un faro para continuar, para avanzar y también una persona muy querida a la que recurrimos siempre cuando el barco se anda tambaleando porque igual, ¿no? Esta visión y esta capacidad para poder resistir frente a los problemas que vivimos las mujeres y que pueden ser bastante complejos también de acompañar. Vamos a platicar sobre esta mirada que tienes, Urenda, y cómo enfrentas también tu andar desde los feminismos a diario. Perfecto. Entre muchas otras cosas, primero, Urenda, de veras de veritas, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo te asumiste feminista? ¿Qué implica para ti serlo? Pues primero responder a la gran pregunta, que es una pregunta hasta ontológica, el del quién soy, ¿no? Sí. Es difícil, compleja, porque quizá yo sería precisa en decir que no señalaría en el quién soy por lo reciente que he vivido, por los espacios que ocupo. Más bien me asumo como una mujer, madre de Aria Sofía, de la que aprende, alguien que le gusta mucho la música, alguien que considero que es muy sensible, pero también con mucha fuerza. Creo que tengo mucha tesón. Creo que también soy muy amorosa y cuidadora de las personas que tienen mi afecto y que procuro estar cercana a ellas. Y eso creo que es lo que pondero más allá de los títulos nobiliarios, de los espacios que pueda ocupar, porque creo que eso a final de cuentas es lo que define lo que verdaderamente soy. Y cuando las personas tienen la posibilidad de ver eso que está más allá de lo que puede ser un atavismo, me parece que es lo fundamental para construir espacios, como lo decía al inicio, de encuentro. Y creo que desde esa posición y me implica describirme, también nace mi preocupación o mi inclinación, que debo decir que no fue siempre inmediata, hacia los feminismos. Realmente creo que mi acercamiento hacia las luchas sociales se da en momentos distintos y en su momento llega justamente a insertarse el feminismo en mi vida. Por eso es importante como mencionar que siempre tuve, digamos, como alguna vocación por los procesos de infancia que tuve. Estuve en unos colegios religiosos, ambos que fueron muy distintos, que quisiera ahí ser puntual, porque uno, que es quizá donde tuve una experiencia que me marcó en el sentido justamente la defensa de derechos en un marco más amplio, estaba dirigido por monjas que eran mendicantes, es decir, se dedicaban a realizar misiones y nos llevaban como niñas, niños, a hacer misiones dentro del Estado. Muchas de ellas incluso habían hecho misiones en África. Y para mí hay un hecho ahí muy importante. En las Navidades nos llevaban a hacer misiones a la Casa de Don Bosco, a lugares en donde había albergues para niñas y para niños, a que lleváramos algunas enseñanzas que nos enseñaban a la vez de parábolas. Y recuerdo mucho que a mí se me llevó a la edad de 8 años aproximadamente a lo que entonces era Cartolandia, ahora por donde está la feria de la ciudad. Era una ciudad literalmente de cartón y se nos llevó a enseñar parábolas. Y yo recuerdo que yo llevé unos juguetes como para ejemplificar la parábola a otros niños de mi edad.
y fue muy impresionante que los niños de mi edad no les interesaba la parábola que yo les dijera, sino que lo que les interesaban eran mis juguetes, y fue muy contrastante para mí ver la realidad de algo que para mí no era significativo, que para ellos sí lo era, y lo que se supone que debía de ser significativo no lo era por las propias necesidades que ellas y ellos vivían. Creo que de ahí viene como esta inclinación necesaria a pensar en la justicia social, que más adelante me va a llevar a la lucha de los derechos en un marco más amplio, y inicio, digámoslo, como en el activismo de manera mucho más puntual en la defensa del territorio en San Luis Potosí hace cerca de más de 20 años. Concretamente en la defensa de Cerro de San Pedro, guiada por entonces todavía vivía Juan Carlos Ruiz Guadalajara, un gran también defensor, un gran investigador, un gran historiador. Creo que esa vocación, ese llamado vuelve nuevamente ahí cuando me sumo a esta lucha, y coincide con el proceso también formativo donde conozco quizá una de las mentoras más importantes que he tenido, que ha sido Oresta López, sin duda alguna, porque es con ella con quien yo llevo el primer curso de teoría de género. Y como siempre lo he expresado, a mí la teoría de género y concretamente los feminismos, pues como diría la chaviza, me botó la tacha. O sea, nunca volví a ver el mundo de la misma forma que lo veía. Y eso necesariamente involucró que no solo la línea que estaba desarrollando como joven investigador en ese momento, sino que con el ímpetu de ser investigadora de academia militante, no de la que estuviera en su escritorio guardada, encerrada, sin apreciar la realidad, me empujara a esa realidad y a ocupar espacios en esa realidad y a empezar a articularme en función de cosas que estaban ocurriendo en mi contexto inmediato. Y creo que una de esas cosas desgraciadamente poderosas que ocurrió es lo que a principios de la década de los 2010 en adelante implicó la resultante de la violencia que se había generado en nuestro país y que tuvo un impacto evidentemente diferenciado en las mujeres, produciendo en nuestro contexto local altos índices de muertes violentas contra las mujeres, y empezar a preguntarme qué está pasando con eso. Esa pregunta es la que me mueve a tocar espacios y a conocer personas, entre ellas justamente a Arely Torres, a Alma Nava, a Elizabeth Raab, a mi propia profesora Oresta, a decidir empezar a ocupar espacios como el ir al Consejo del Instituto de las Mujeres, del que fui presidenta, a empezar como a empujar desde otros espacios, además de la academia, espacios de formación. Y quiero ahí ser muy puntual porque creo que es un semillero lo que en su momento, del lado de otros colegas, implicó impulsar el Seminario de Feminismos y Derecho en la Facultad de Derecho, que es el primer seminario de feminismos que se hace en toda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me atrevería a decir que incluso en San Luis. Si bien es cierto que había ya otras mujeres que se habían asumido feministas en otro momento, creo que no había habido un esfuerzo institucionalizado, si queremos llamarle así, y accionante de alguna manera, ¿no? Porque puedo decir que ahí confluyeron gran parte de quienes hoy nos asumimos como feministas, y para mí ese es un elemento fundamental. Considero que no puede haber movilización social sin formación política, y el Seminario Feminismos y Derecho implicaba para las mujeres formación política sobre qué sí son los feminismos, que eso tiene que seguir siendo una tarea de hoy en día que considero que incluso se ha abandonado. Es decir, yo no vislumbro ahora muchos espacios que de manera sistemática vayan enfocados a la formación política o a la conciencia política que las mujeres tenemos que tener sobre qué implica nuestra agenda de derechos. Y esa para mí era una preocupación a principios de la década pasada. Y creo que abocarme a eso fue fundamental, no solo por lo que menciono, no solo por el espacio que implicó reunir a más mujeres y formarnos políticamente, sino, como tú bien lo decías, que eso apuntaló el que fuéramos accionando poco a poco en diferentes otros espacios e incidir, y debo decirlo también de manera muy puntual, y pelear por aquellos otros que no nos habían sido dados. Eso coincide justo con esta coyuntura en la que se titubeaba o no de si se declaraba la alerta de violencia de género.
Y la formación ideológica que a mí me lleva hacia los feminismos, pues también me lleva a identificar justo la pluralidad de los mismos, y me parece muy puntual decirlo en esta mesa a propósito del título de la charla, porque vivir un feminismo a diario también implica identificar desde dónde está parada una políticamente hablando, y hay feminismos con los que yo definitivamente no me identifico, ¿no? Pero que entiendo que en la pluralidad de la movilización es importante asumir que más allá de nuestras diferencias ideológicas existe la posibilidad de construir agenda. Sin embargo, sí quisiera apuntar que observo al día de hoy, con la masificación de lo que implicaba el movimiento feminista, una despolitización que implica justamente que cuando le preguntamos ahora a las mujeres jóvenes sobre de qué va esto del feminismo, muchas veces el contenido de esto que nos puedan decir es, digámoslo, escaso, ¿no? Lo que nos da cuenta de que no ha habido ya procesos de formación, y esa quizá yo les diría, para mí es una preocupación que he traído latente desde hace ya algunos meses, sobre todo lo que observo que pasa en torno a las marchas del 8M, en torno a las demandas que a veces siento ya un tanto inorgánicas. Entiéndase que cuando hay politización, cuando hay conciencia política en torno a nuestras luchas, existe también demanda con contenido y exigencia clara. Y cuando tú ves el fenómeno de la masificación, que implica otro, la despolitización, pues yo me hago justo esa gran pregunta: ¿dónde están después de la marcha? Precisamente, ¿dónde estamos después de la marcha? Porque muchas, en mi caso, ahorita ocupamos espacios institucionales que considero desde una postura ética que nos mueven a no participar, por lo menos en el momento en el que ahorita nos encontramos, con el respeto de quienes sí lo hacen. Y esa distancia que creo que he tomado me ha permitido también observar y decir qué pasa después de las coyunturas que nos aglutinan. Entonces, para mí, la reflexión feminista no solamente tiene que ver con mi postura diaria, que implica, desde luego, un respeto hacia lo que hacen mis colegas, en el entendido de que no todas vamos a ser amigas, y de que incluso yo empezaba al inicio diciendo que Alma justo era un ejemplo de sororidad, porque precisamente yo soy la más detractora de esa expresión, en el sentido de que siento que despolitiza las diferencias, no obstante que entiendo también que la sororidad es una herramienta política que nos ayuda a sobrepasar el hecho de que tengamos diferencias y que no implica necesariamente que seamos amigas, pero siento que anula un tanto el reconocimiento de las historias divergentes de cada una de nosotras. No obstante eso, sí lo pongo sobre la mesa porque considero que ese también es un tema para mi diario. El siempre estar continuamente preguntándome cómo actúo con respecto a otras mujeres. Es decir, ¿qué estoy haciendo de entrada desde los espacios que por mis condiciones de privilegio que tengo y que hay que asumirlas, si bien no tengo los privilegios que otras mujeres también, pero lo cierto es que ya en sí mismo yo tengo ya un privilegio que me permite acceder a ciertos espacios, y siempre me pregunto qué estoy haciendo desde este espacio para que otras mujeres lleguen a este espacio, o mi espacio, a partir de lo que yo haga, transforme las vidas de otras mujeres o aperture espacios para otras mujeres. En mi horizonte está una utopía, ¿sí? Y creo que ese es el faro que ha movido mi vida. Creo en que es posible cambiar las cosas a partir de lo que hacemos, porque estoy plenamente convencida que los hechos son palabras, es decir, los actos materiales son realmente los que nos pueden definir y son los que pueden transformar, así sea algo pequeño que consideremos que incida. Y creo que una parte muy importante está en cómo una asume, en mi caso, que ha implicado asumirme feminista, no solamente a nivel personal, que desde el inicio fue cuestionarme desde dónde me muevo, desde mis elecciones, de si mis elecciones están conforme a mi deseo o a un deseo construido a partir de esas relaciones de género, desde cómo me relacionaba, desde qué espacios me vinculo, cómo me vinculo hacia los otros y hacia las otras y hacia los otros. Y creo que desde ahí los feminismos, como ustedes bien lo apuntalaban
desde el principio, son una herramienta que nos ayudan a repensar las relaciones entre todas y todos nosotros a partir desde horizontes de mucha más libertad, de mucha más comprensión de la otra o el otro que está a mi lado, desde una posición distinta, desde el dejar de lado situaciones que regularmente estaríamos reproduciendo en nuestras relaciones, que muchas veces están atravesadas por la desigualdad construida por las relaciones de poder y consecuentemente que pueden ser relaciones violentas. Entonces creo que para mí eso implicó muchas cosas que desde luego no se dieron automáticamente ni ocurrieron tampoco de forma rápida, sino que ha sido un proceso. Y en ese proceso, debo decirlo también de manera muy clara, he sido señalada, he sido estigmatizada, he sido criminalizada, he enfrentado también la violencia de distintas formas, y lo que he hecho es resistir y persistir. Y quisiera ser muy enfática en lo que voy a decir. He podido resistir gracias a mis redes de apoyo. ¿Y quiénes son mis redes de apoyo? Pues debo de decir que justamente ahí es donde aparecen estas mujeres que son las que me sostienen, y que creo que ese es el gran aprendizaje, que nosotras hemos podido avanzar porque somos nosotras las que nos sostenemos, somos nosotras las que vamos caminando la una del lado de la otra, y que a veces construir esas relaciones, en lo que apuntaba hace un rato en el anterior bloque, con las diferencias, con el de si nos caemos bien o nos caemos mal, es muy importante para interpelarnos continuamente a nosotras mismas de no ejercer prácticas de violencia con respecto a las otras. Y eso es fundamental en cualquier espacio, porque ya sea por nuestra posición de relación de poder con respecto a otras, en donde también subordinamos, ya sea en nuestras relaciones familiares, ya sea en nuestras propias amistades, estarnos interpelando a nosotras mismas continuamente tendría que ser algo cotidiano, algo que exprese precisamente cómo incorporamos en nuestra vida eso que los feminismos han planteado, que es darle la vuelta a las formas en las que estructuralmente y cotidianamente nos hemos venido relacionando, porque las relaciones de género, como las hemos conocido, basadas en este sistema patriarcal, suelen ser relaciones violentas en mayor o menor grado, que reproducen violencias, y los feminismos justamente apuestan a lo contrario, apuestan a abatir esas desigualdades que generan condiciones de vulnerabilidad para que se presente la violencia. Entonces tenemos que ser las primeras en ser conscientes de no reproducir eso, que insisto, no es que lo vayamos a hacer de manera automática. Ocurren distintas circunstancias que nos llevan al límite o que hacen que, debido a la situación en concreto, nos sea difícil pensarnos desde otro lugar para actuar o para relacionarnos. Yo procuro, siempre que tengo duda sobre lo que estoy haciendo y cómo me estoy comportando, dar un paso atrás. Y una de las cosas que he aprendido también desde los feminismos en los últimos años, diría más bien dos cosas, es el autocuidado, que me parece fundamental y que implica también voltear a verme, preguntarme cómo me siento, cómo me doy espacios incluso para sentirme mejor, cómo además de los vínculos que sostengo con otras y otros, también construyo para mí y sostengo y me sostengo, porque a las mujeres se nos ha enseñado a sostener a todos y postergarnos a nosotras. Entonces, esos aprendizajes, por eso decía que eran dos aprendizajes, el del autocuidado y el del interpelarme continuamente con respecto a cómo me relaciono y nombrar, aunque sea para mí en un ejercicio interno, justo esas emociones y desplazar estas ideas cotidianas que ahora escuchamos, que son impuestas desde el capitalismo respecto a que gestiones las emociones. Yo soy enemiga de gestionar las emociones. Hay que transitar las emociones, hay que vivir las emociones para sabernos con nosotras y con respecto a las otras. Y creo que esos son conocimientos y saberes
a los cuales yo no hubiera podido llegar si no hubiera sido por la experiencia que he tenido de construir con otras mujeres y con respecto a la formación feminista que sigo alimentando día con día, porque justo no solo la encuentro en los libros, sino la encuentro también en los aprendizajes de acompañamiento que he hecho con otras mujeres de otros contextos y desde las labores en la que los últimos 15 años, creo que ha marcado mi vida, que sin duda es la de la docencia, ya sea en el espacio formal del aula o en cualquier otro espacio, que creo que es fundamental porque es un continuo retorno y compartir de saberes. No podría explicar por eso desde otro lugar mi postura política feminista, si no es desde ahí, desde el comprender, como lo decía al inicio de la intervención, que es fundamental los espacios de formación política, de conciencia de las mujeres, para que esto no se pierda, desde compartir herramientas para voltearnos a ver y tener la posibilidad de sostener vínculos de otra manera, movernos del lugar en como cotidianamente estamos acostumbradas y acostumbrados a relacionarnos, y particularmente, como lo he dicho, el estarme interpelando en mi relación con las otras desde la posición incluso de poder que guardo en este lugar, que creo que eso es fundamental no perder de vista, ¿no? Que cuando ocupamos un espacio de poder no reproduzcamos las jerarquías, las violencias que las estructuras suelen estar acompañando, y que por el contrario, pongo un ejemplo, cuando a mí se me invitó a dirigir la Defensoría de los Derechos Universitarios, también se me dio una potestad, que fue la de integrar mi equipo. Y yo decidí integrar mi equipo con mujeres. Y creo que esas decisiones, esas apuestas, cuando tienes espacios en los que puedes incidir, son sin duda fundamentales, con todas las resistencias y con todas las violencias que pueda traer eso aparejado. Muchas gracias, Urenda, por esta reflexión. A mí me parece muy significativo. No sé si a las mujeres que nos escuchan también les surge la misma duda que a mí, pero precisamente cómo construimos redes de apoyo que no sean complacientes, sino que nos permitan colocar esto que tú dices, interpelarnos como grupo, como personas, para poder ajustar eso que estamos construyendo, para poder romper contra estas formas violentas o desiguales que todo el tiempo nos están rondando en todos los espacios en donde nos desenvolvemos. Y estos momentos también que tú señalas de autocuidado, que son muy valiosos, yo quisiera, antes de ponerle play, que nos pudieras compartir también cómo procuras precisamente tu autocuidado. Fíjate que en los últimos 5 años compartí espacios con defensoras, defensores, pero particularmente con defensoras. Y uno de los aprendizajes que me llevé fue una serie de herramientas, si se le puede denominar de esa manera, o metodologías que han construido las mujeres para precisamente brindarnos esos espacios de seguridad para nosotras, porque luego la palabra autocuidado también es como muy del sistema capitalista, ¿no? Y justo entre esas herramientas está, por ejemplo, la construcción de mapas corporales. Las compañeras nos compartían, por ejemplo, el poder expresar en nuestros cuerpos dónde anclamos las emociones que sentimos, dónde sentimos el peligro, dónde sentimos la ansiedad, dónde sentimos el miedo, dónde sentimos la emoción, en que se expresa. Por ejemplo, yo les decía que en mi caso, cuando me siento muy alegre, yo alcanzo a verme en los ojos, o sea, en mis ojos se expresa muchísimo esa alegría. Es decir, nuestros cuerpos expresan sentires, y una de esas apuestas feministas implica precisamente eso, cuidar nuestras corporalidades, no solo en el ámbito físico. Ahorita estoy hablando de una fundamental, que es el de las emociones. Muchas veces no procurado para las mujeres, sí de las mujeres para los otros o para las otras, pero no para nosotras mismas. Entonces, hacer estos ejercicios de escuchar qué siento, cómo me siento, dónde lo siento, cómo lo expresa mi corporalidad,
creo que ha sido uno de los descubrimientos más importantes. Y si me permite, nada más diría la segunda quizá herramienta también de ese autocuidado ha sido el observar mi entorno, ¿sí? Y creo que eso es fundamental. Lo expresaría en un término teórico que sería analizar mi contexto, pero en realidad les diría es ver el entorno, ver con quién nos relacionamos, cómo nos relacionamos, tendría que ser siempre una apuesta diaria. Y en exclusiva también Urenda tiene su playlist para combatir el agotamiento. La reflexión fue importante para escoger las canciones porque justamente cuando se me hizo la pregunta para el abatimiento del cansancio, dije, caray, o para aprender, ¿no? Y recordé ciertos momentos de mi vida en donde el rock alternativo y el garage punk era lo que dirigía mis desmañanadas y lo que me levantaba el ánimo. Y creo que estas 3 canciones además expresan mucho de lo que he estado platicando. La primera es The Walk de Foo Fighters y es una canción emblemática que Dave Grohl escribió en 2 sentidos. Justo el nombre Walk, caminar, lo hace con referencia a caminar dejando el pasado por la muerte de Kurt Cobain, que recordemos que él formó parte de la agrupación de Nirvana siendo baterista, y por el nacimiento de su hija que estaba aprendiendo a caminar precisamente cuando escribe la canción. Entonces la canción habla precisamente de ello, avanzar contracorriente, y es poderosa la guitarra incluso y la batería tienen ese impulso, ese riff que ayuda como a levantarse, a caminar, como lo dice la propia canción. La segunda canción es una escrita por Julián Casablanca, que me encanta su voz, no necesariamente su agrupación, una que otra la canción que grabó con Daft Punk me parece encantadora, de Instant Crush, también la recomiendo, pero en esta en particular, que es la emblemática de los Strokes, que es Reptilia, Julián Casablanca la escribe para expresar el deseo más primitivo, por eso dice que como tipo de los reptiles, reptiliano, digámoslo, el más primitivo de los deseos que podemos tener, y apuntala también una canción muy poderosa, precisamente instalando que el deseo es lo que nos mueve. Y la tercera, que para mí es un himno de soy lo que quiero ser, es precisamente la de Hate I Told You So de The Hives, que es una agrupación sueca de garage punk, que está en el disco de Benny B.D. Vicious, un disco también poderosísimo que justamente quiere decir vengo, veo y venzo. Y la canción es un himno a la sublevación, a la subversión, es un himno a decir yo soy como quiero ser. Entonces a mí me gusta levantarme con caminar, desear para moverme y ser como quiero ser. Entonces, ¿nos das permiso de compartir tu playlist? Por supuesto. Porque ya se nos está solicitando en la transmisión del Facebook Live. Creo que muchas personas estamos intentando combatir el agotamiento desde todos los espacios, justo un poco por esta reflexión que ya nos dejabas desde el propio sistema capitalista, desde el propio patriarcado, desde la propia acumulación de exigencias sobre quiénes deberíamos de ser y no la invitación y el espacio que nos dé el contexto para asumir y reflexionarnos acerca de quiénes somos. Así que, pues bueno, vamos a utilizar tu playlist como herramienta. Como un regalo para todas las mujeres que nos están escuchando. Sea. Muchas gracias, Urenda. Como siempre lo he sostenido, eres una mujer muy compartida de tus saberes y de todas tus experiencias que inspiran a otras. ¿Y cuál es tu canción, Graciela Díaz? No hice mi tarea. No hice la tarea. Pero sí tengo una canción que me hace ponerme de buenas y levantarme, pase lo que pase, haga lo que haga y tenga que hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuál? Que es esta de los hombres que dice: hoy me he levantado dando un salto mortal, dando volteretas he llegado al baño. Esa mera. Porque además los hombres G, la agrupación favorita de mi madre, entonces me levanta por más de una razón. ¿Y la tuya, Morales? La mía no es una canción porque yo hice de más la tarea y yo diría que es un disco. Confessions on a Dance Floor de Madonna en el 2005, cuando le cuestionaron si a su edad podía seguir sosteniendo el reinado, y no solo lo hizo cantando, también en la pista de baile. Entonces creo que atina a este momento y es un disco que me gusta mucho para combatir el agotamiento. Bueno, vamos a pasar a la sección que más le gusta a la doctora Kokimi, en donde la suerte
y el azar determinan cuál es la pregunta a reflexionar. Ay, qué fuerte. Pero tú solita Qué fuerte, determinas radio la escuchas. respuesta. Qué fuerte. Vamos a ver aquí. La leo, ¿verdad? Sí. Dice por aquí, si volvieras a tu niñez, ¿qué no volverías a hacer? Cuéntanos. Ay, qué fuerte. ¿Qué no volvería a hacer? Creo que en mi niñez fui una niña que era muy temerosa del rechazo de otras niñas o de otros niños. Entonces eso me generaba a veces mucha incertidumbre en la que yo misma provocaba ciertas situaciones para que verdaderamente eso pasara. Como diría mi hermana, que es psiquiatra, hacía actos fallidos para que eso ocurriera. Entonces creo que me procuraría mucha más confianza en que las otras y los otros sí tienen buenas intenciones de ser amigas y amigos míos. Eso me hizo un poco misántropa cuando era niña. Creo que tal vez a la fecha todavía hay algo de eso. Y ahora en este escenario, ¿a quién quieres mandar? ¿A qué amigas y amigos quieres mandar saludos? ¡Ay, qué poderoso! Bueno, pues le mando saludos a todos mis colegas de la Oficina de la Abogacía General, a Betty Aguilera, que por aquí también vi que está conectada, saludos. a Yadi, a Karina Lara, a mi hija, desde luego, a su papá, a mis amigos, mis amigos muy queridos, entrañables, a Edgar, a Vladi, a Oli, por supuesto, a Arturo, a Fabi. Ahí estoy pensando en todas, a la doctora Oresta. Ahora No, que la lista es muy larga. No, la lista es muy larga, ¿no? Entonces es complejo. Hoy es cumpleaños de mi hermano, felicidades a mi hermano también. Sumaría muchos más nombres. Muchas gracias. ¿Tú a quién quieres saludar, Grace? Pues hoy mi saludo es para Carla Solís, que está cumpliendo años, una mujer a la que quiero, a la que admiro, a la que respeto y que también mueve el mundo de una manera preciosa. Saludos para ti. ¿Y tú, Nidia? A todas las mujeres que escucharon este programa y que lo compartieron, mi agradecimiento siempre es de una en una y acompañadas, como dijo Urenda, que construimos otros escenarios más positivos para el mundo. Y pronto la doctora Urenda también va a colocar aquí su pregunta para la tómbola. Ya nos vamos a retirar. Les deseamos una bonita semana. Sigan sintonizando Magnética, su estación favorita. Y esto fue Por la Libre y Sin Afinación, Un programa para acompañarte un rato en este trayecto llamado vida. Sintonízanos el próximo martes de 6 a 7 de la tarde aquí, en Magnética 101.3 FM. ¡Vámonos!